En transmisión. Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo cultural, educativo y recreativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Inicio del espacio publicitario. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Fin del espacio publicitario. ¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes, dispuesto a brindarles otra visión de lo que fue nuestra querida llamada Paraguaná en épocas difíciles. No obstante a eso, la península sigue siendo la misma, alegre y cariñosa, la de los ensueños que nos invitan a recordar con nostalgia y pasión tiempos de desolación, veranos y escasez, pero que sin duda alguna ha servido de base para lograr felicidad, enseñanza y espíritu de superación entre quienes llegaron y se quedaron para siempre en esta tierra agreste y generosa. Nuestro relato de hoy se refiere a ciertos apellidos de origen europeo que se radicaron en Paraguaná en tiempos remotos. Para ello tomamos como base las investigaciones del doctor Pedro Manuel Arcaya y Rodrigo Rodríguez Hidalgo. Al respecto, se deduce que antes del primer avistamiento de Alonso de Ojeda a Paraguaná en 1499, nuestros indios caquetíos supuestamente se identificaban con nombres ligados a la naturaleza como el mar, el cielo, animales, vegetales y otros elementos ligados a su medio de vida. Posteriormente, la evangelización por parte de los padres misioneros influyó mucho para que los indígenas venezolanos tomaran nombres propios provenientes del calendario cristiano. Lo mismo sucedió con los negros esclavos que tomaron el nombre de sus amos, y es el motivo por el que hoy encontramos en cualquier rincón de Venezuela apellidos de linaje y abolengo entre modestos y humildes campesinos de color. Así sucedió, por ejemplo, con el chirino, sin S al final, que en sus antiguos orígenes eran llamados quirino, provenientes de una de las más altas y rancia burguesía europea. A Venezuela llegaron por Coro, ya como chirino, donde establecieron sus haciendas, lo que permitió con el tiempo que sus esclavos adquirieran ese apellido. De modo que cuando hubo la sublevación de los negros esclavos en Coro, comandados por José Leonardo Chirino,
casi todos decidieron refugiarse en las montañas y colocarle una S al final de su apellido, solo con el propósito de diferenciarse de sus antiguos amos, lo cual trajo como consecuencia que los chirinos con S fuera uno de los apelativos que más se ramificó en la serranía coreana. Por esa misma época llegaron a Paraguaná varios colonos españoles con el fin de establecerse en los alrededores de Moruy, Santa Ana y Tacuato. Más tarde, con la fundación de Pueblo Nuevo en la posesión de Roncador a mediados del siglo XVIII, fueron aumentando y mezclándose variedad de apellidos que al final transformaron esa región peninsular en una comunidad cosmopolita, es decir, de varias nacionalidades. Sin embargo, algunos de esos apellidos, con el correr de los años, fueron sufriendo modificaciones y alteraciones a causa del analfabetismo que jugaba garrote en las jefaturas civiles de aquellos días. Pero también es justo reconocer que Pueblo Nuevo era el sitio más atractivo de la región para la inversión agropecuaria, y a él fueron llegando ingleses, franceses, libaneses, italianos y españoles. Entre los apellidos que sufrieron modificaciones en Paraguaná encontramos el Borregales, ya que el original era francés y se pronunciaba Beauregar con 3 vocales juntas, lo cual, al ser mal escrito, como pasaba frecuentemente, ponía nervioso y en apuros al escribiente de turno y, por supuesto, de mal humor al presentador del niño. Otro apelativo que llegó primero a Coro y luego se modificó en Paraguaná fue el Goribargoitía, una liga de 2 apellidos, Goribar y Goitía. Como era costumbre y legal usarlo en la Europa del siglo XVII, los Goribargoitía se establecieron en Moruy, donde tuvieron larga descendencia. Más tarde abreviaron su apellido en Goitía, confundiéndose con el Goitía original, que llegó después en el siglo XVIII. También los mollejas tuvieron sus tropiezos en las jefaturas civiles de entonces, pues consideraban injusto que los matricularan con un apellido relacionado con el estómago o buche de las aves. Asimismo, les parecía chocante el refrán ¡qué molleja, primo!, que pregonaban los maracuchos cada vez que se les ocurría exagerar o aumentar las cosas. Pasado el tiempo, un grupo reducido de estas familias logró su objetivo cambiando el mollejas por uno más suave y sofisticado como lo es el molleda. De igual manera, otros alcanzaron su propósito registrando su descendencia con uno más caché y anglosajón como el Moyer, que a más de uno hizo soñar con solo pensar que tenía descendencia inglesa. Otro que tiene sus raíces en Paraguaná es el Sierra Alta y se debe a Enrique Hohenberg, un marino holandés de Ámsterdam que arribó por los lados de Adaure por allá en la mitad del siglo XVIII. En Adaure casó con Graviela Martínez y procreó varios hijos. Más tarde se vio en la necesidad de traducir su apellido Hohenberg por lo enredado que resultaba su pronunciación y más aún por los cambios que sufría el apellido
Hohenberg cada vez que tenía que presenciar a sus hijos en la jefatura civil. Total, que el Sierra Alta son los mismos Hohenberg. Igual suerte corrieron los apellidos Balsa, que según resultaron ser los mismos Sabarce. También fue modificado el Beffer, Wefer o Weber, y se enredaba más el asunto cuando comenzaron a identificarlos como los Wefres. Total, que los apellidos también pasaron las de Caín en aquella Paraguaná, cuando bastaba solo la palabra de quien iba a presentar al niño o la niña. Tampoco era necesario la presencia de los padres, pero si por casualidad a quien correspondía hacer el favor de presentarlo se le olvidaba el apellido de la criatura, entonces el jefe civil ordenaba que le pusieran García, porque para aquellos días el que apellido no tenía, García le ponían. Como pudieron observar, la cuestión no se la ponían tan fácil a los que aspiraban a mantener intacto el honor de su apellido, y era la razón por la que algunas viejitas, arruinadas y todo, pero cuidadosas de su abolengo y de su arraigo ancestral, cuando llegaba un joven pretendiendo la mano de una nieta, lo primero en preguntar era su apellido. Si el joven respondía, mi apellido es Jiménez, volvían a repreguntar, ¿con J o con G? Y así lo tenían en 3 y 2 hasta que le hacían la autopsia completa. Igualmente, discriminación racial también las hubo aquí en Paraguaná, que jugó el garrote. ¿Y cómo era eso de que jugó el garrote? Porque a los negros los tenían discriminados y los veían como gallina que mira sal. Diferencia que desapareció cuando surgió aquello de que billete mata galán. Como ven, aunque ustedes no lo crean, así eran las cosas en la Paraguaná de hace tiempo y allá lejos.